Bien, buenas tardes, señoras y señores. Como presidente del 60º Ateneo de Sevilla, sean todos bienvenidos a esta otra casa. La verdad es que son momentos de enorme emoción, porque aparte de ser uno, la persona de a pie, uno también tiene la cualificación de doctor en medicina y durante 40 años he asistido a situaciones no tan delicadas como las que llevamos viviendo desde hace año y medio. Por tanto, el organizar este acto, que con tanto cariño y dedicación los integrantes de la mesa han puesto para que se celebre adelante, es de halago, de cariño y de satisfacción por parte de esta casa con 134 años a sus espaldas. Organizar este acto, y todos saben muy bien las personas que me acompañan, ha sido muy compleja. Y por fin estamos retomando estos actos de forma paulatina. Es complejo, porque la organización no es fácil. Se cuenta que han sido muchos los actos que han quedado sin celebrar y ahora estamos retomando. Y este es el que primero presido yo aquí en el Salón de Actos. Además, hace muy pocos días habrán visto ustedes una exposición de México y muy vinculada, en cierta manera, con lo que el tema que hoy vamos a tocar. Nos acompañan los amigos de la Fundación Académica Europea e Iberoamericana de JUSO, así como la Federación Extremadura Histórica y la Asociación Histórica Metellinense. El acto, que es muy interesante, va a consistir en dos partes. La primera será la presentación del libro, claro, ustedes el tomo, vamos mucho la foto, el libro está en el escenario. Uno de ellos irá a la biblioteca de esta institución, que lleva por título Hernán Cortés en el siglo XXI, quinto centenario de la llegada de Cortés a México, que han escrito los doctores don José Ángel Calero Carretero y don Tomás García Muñoz, que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias a los dos. Este libro, que además lo han editado ellos y coordinado perfectamente, este libro, como digo, recoge las contribuciones realizadas al Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI, centenario de la llegada de Cortés a México, que se celebró durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2019. Ya ha pasado un tiempo, ¿verdad, José Ángel? Ha pasado un tiempo. Y el segundo término, el acto de hoy, tendrá por motivo la conferencia que lleva por título de la acción militar y política a la evangelización Hernán Cortés y el franciscano Diego Valadez, que correrá a cargo del profesor don César Chaparro Gómez, catedrático emérito de la Universidad de Extremadura, que nos acompaña gentilmente en el día de hoy. Yo modestamente he tomado una nota que me van ustedes a permitir, que la lea muy breve, que dice: Diego Valadez, Tlaxcala, 1533-1582. Fue un misionero franciscano, historiador y lingüista, políglota en Nueva España, que desempeñó además los oficios de dibujante y grabador. Su obra más importante es Retórica Cristiana, obra de teología escrita en latín y publicada en 1579. Valadez fue la primera persona nacida en suelo mexicano o mestizo en publicar un libro en Europa. Bueno, yo sin más voy a cederle ya la palabra para que tenga lugar la intervención, como he dicho en el primer término, de don José Ángel Calero Carretero y de don Tomás García Muñoz, que hablarán sobre su libro Hernán Cortés en el siglo XXI, quinto centenario de la llegada de Cortés a México. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias.
señor presidente del excelentísimo Ateneo de Sevilla, señor director gerente de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, señor presidente de la Federación Extremadura Histórica. Quiero antes de nada disculpar al alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Medellín, que le han dado la noticia de que un posible COVID esta mediodía, que nos iba a acompañar aquí, por tanto excuso su asistencia. Estimados comunicantes, asistentes al Congreso Internacional celebrado en Medellín, que nos acompañáis, señores, señoras, amigos. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los presentes por la asistencia y al excelentísimo Ateneo de Sevilla por acogernos de forma tan generosa para presentar este libro y divulgar el conocimiento histórico de Hernán Cortés, un medellinense universal. Hoy, día 21 de septiembre de 2021, a 502 años y 3 días de establecerse la alianza defensiva entre la hueste cortesiana y la ciudad de Tlaxcala, mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento. Primero, a la Academia de Yuste por delegar en mi persona el directivo de estas palabras en calidad de secretario del Congreso Internacional y como editor literario del libro, coeditor literario junto a don José Ángel Carrera. En segundo lugar, a ustedes que con su presencia corresponden a la invitación que se les cursó desde la Fundación, el Ateneo y las demás asociaciones convocantes. Gracias a todos por vuestra presencia. El libro que presentamos esta tarde recoge la génesis, programación y desarrollo del Congreso Internacional del que ya se hemos citado varias veces, celebrado en Medellín y Trujillo los días 4, 5 y 6 de abril de 2019. A continuación, resumiré de forma sintética el contenido de la obra y procederé a valorar las aportaciones que se vierten en el mismo, que no son otras que aquellas que hicieron los investigadores que en la primavera de 2019, tanto ponentes como comunicantes, nos hicieron partícipes con sus amigos y con su magisterio. La idea original del Congreso surgió de la Asociación Histórica Medellinense hace ya 5 años, con objeto de conmemorar el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a las costas del actual México. Enseguida sumamos el apoyo de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, radicada en Trujillo, de la Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, La Serena y Vegas Altas, SISEBA, y de la Federación Extremadura Histórica. Una vez definidos los objetivos del Congreso y contando ya con un programa provisional, se suma en calidad de patrocinadora la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, a la que agradecemos públicamente su generosa contribución. A partir de este momento que se incorpora al comité científico, lo hace también el profesor doctor don César Chaparro, aquí presente, entonces director académico de la Fundación, que trabajando conjuntamente con el anterior equipo, pues programamos nuevas ponencias, 2 mesas redondas, etc. Por último, en octubre de 2018 se puso invitación a personalidades relevantes para que conformen el Comité de Honor, aceptando la presidencia a Su Alteza Real don Felipe de Borbón, rey de España, Felipe VI. En la implementación del ambicioso programa se contó con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Medellín, del Ayuntamiento de Trujillo, entre otros. Por último, también de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, que asumió la financiación de un concierto de música novohispana incluido en el programa del Congreso a cargo del grupo Hexacor. Las sesiones del Congreso se desarrollaron por espacio de 2 días en Medellín, el 4 y el 5, y la mañana del sábado, día 6, en el Palacio de los Barrantes Cervantes de Trujillo. En la mañana del primer día tuvo lugar el acto oficial de inauguración, en el que no estuvo presente ninguna autoridad nacional del Ministerio de Cultura, ninguna de las correspondientes autonómicas, ni tampoco por delegación. En su defecto presidió el acto el señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Medellín, acompañándole en la mesa el director académico de la Fundación de Yuste, César Chaparro, el presidente de la Federación Extremadura Histórica,
el 17º Marqués del Valle de Oaxaca, don Álvaro de Yance Figueroa, y el director del Instituto de Cultura de México, don José Antonio Mendoza Labra, en representación de la embajadora de México. Las sesiones académicas del Congreso comenzaron con la conferencia inaugural a cargo del profesor don Christian Duvalier. A lo largo de 3 días, 16 ponentes profundizaron en la biografía de Cortés, desplazando el arquetipo del mero conquistador y descubriendo y divulgando la polifacética personalidad del metelinense, el emprendedor, el expedicionario, el explorador, el precursor del comercio internacional a través de la ruta de la seda por el oeste. De otra, el conquistador, autodidacta y culto, escritor de mérito, interesado por difundir el avance cultural en las tierras recién-conquistadas, imprenta, universidad, hospitales, o de trasladar nuevas plantas medicinales a España, o la creación en Valladolid de un foro humanístico, la Academia, mientras solucionaba sus litigios y demandas en España durante su segundo gobierno. A partir de las aportaciones de ponentes de reconocido prestigio, el doctor Duvalier, los doctores mexicanos doña Alicia Mayer y don Rodrigo Martínez Pará, y los españoles don Esteban Vida, doña María del Carmen Martínez Martínez, el coronel de Rojas Mulet, doña Rosa Martínez de Coda o don Ramón Tamames, el Congreso rescató para la historia la personalidad poliédrica del hidalgo metelinense, en la que no se podía obviar su liderazgo carismático, sus dotes de entrega, su capacidad diplomática, su indiscutible arrojo y valor como guerrero y su capacidad de gran estadista moderno, padre de la nacionalidad mexicana para Vasconcelos o el inventor de México en palabras similares. El periodista extremeño don José Julián Barriga incidió en la necesidad de investigar con rigor y serenidad desde ambos lados del Atlántico para conocer y dar a conocer a Cortés con sus luces y sus sombras, aquellas infinitamente mayores, para desechar la falsa leyenda negra en torno al de Medellín y conseguir que la ciudadanía, las instituciones académicas y los representantes políticos se sacudan el absurdo complejo de culpa con el que llevamos demasiadas décadas autoflagelándonos. La mesa redonda Manifestaciones del Arte Novohispano en tiempos de Cortés, moderada por Javier Pizarro Gómez, presentó aportaciones de doña Cristina Martín, de doña Rosa Perales Migueles, de doña Ana Sabía de la Mata y de doña Yolanda Fernández Muñoz. La segunda, Hernán Cortés y su proyección en el siglo XXI, el legado de los conquistadores, fue moderada por don Martín Almagro Gombea y estuvo compuesta por ponentes del Congreso, a la que se sumó el doctor don Sigfrido Vázquez de la Universidad de Extremadura, y en ella se debatió sobre los temas tratados en el Congreso por los diferentes especialistas, todo ello desde la óptica del siglo XXI. Y en ella estuvo omnipresente la ausencia de presente institucional. En su conferencia de clausura, el doctor Tamames destacó la oportunidad del Congreso y resumió magistralmente las aportaciones del mismo. Permitidme una frase suya, todo lo que estoy diciendo está en el libro. Cortés es un gigante de la historia. Fue el factor decisivo de la realidad iberoamericana de 600 millones de hispanohablantes, porque en el metelinense se juntaron las más importantes facetas de su personaje histórico: empresario, soldado valiente, buen gobernador, estadista, diplomático, difusor del cristianismo o escritor de sus propias cartas de relación. Y un escritor de ese, algún crítico literario le ha llegado a comparar sus cartas de relación con la Celestina, las dos obras cumbres del siglo XVI. En relación con las comunicaciones presentadas al Congreso, entresaco algunas de las contribuciones más destacadas y novedosas, al menos para un público no necesariamente erudito, entre las 31 que aparecen ahora mismo publicadas en este libro y que constituyen aportaciones indiscutibles a la biografía de nuestro eximio paisano. El rescate de la farmacopea mexica y su fusión con la castellana, Santiago Cortés, la aclimatación y manufactura de la caña de azúcar traída desde Canarias
y ya ensayada por Cortés en la Española, que dieron lugar a las factorías de Tlaltenango, el ingenio azucarero o Trapiche, fundado por Cortés, al que después seguirían en Azumulco o Amonalco en 1523-1531, de Miranda Díaz, aquí presente en coautoría con Ojalvo y Zamora. Introducción al cultivo del naranjo y la morera, así como la industria de la seda, del profesor mexicano Dr. López Medellín, la aplicación por primera vez al mundo del injerto de la vid castellana sobre cepas americanas para hacerlas productivas, Marcelino Díaz, la creación de una moderna academia literaria a la que acudieron primeras figuras de la intelectualidad española y europea, Santos Mártir, la consideración de Cortés como emprendedor y la conquista de México como una auténtica startup, unido a Villaverde, la introducción de la ganadería brava por primera vez en Tianguistenco, Sánchez Rey o Luis Velázquez Morales, entre otras. También se incluyó como parte del programa del Congreso la recepción oficial de 740 volúmenes donados por la Embajada de México en España a la Biblioteca Alinche de Medellín, y que se hizo oficial en el transcurso del Congreso gracias a la representación de la excelentísima embajadora que ostentaba, como hemos citado al principio, don José Antonio Mendoza Laura. Entre estos ejemplares donados destacan dos códices importantísimos, un facsímil del lienzo de Tlaxcala y otro facsímil de un código mexica, el Códice Coso. Como valoración final del Congreso, hemos de significar que los objetivos señalados se cubrieron en su totalidad de forma satisfactoria, puesto que se había profundizado en el conocimiento de la poliédrica personalidad del terinense. Se había abordado el recurrente tema de la leyenda negra y de la necesidad de luchar contra la falsa leyenda negra mediante el conocimiento de la realidad histórica sin complejos, con los hechos como son, como marcan los documentos, con las cosas que parecían que eran de héroes o con las cosas que parecían que podían ser, de alguna manera, sombras. Se puso en valor la necesidad de dar a conocer y divulgar las investigaciones de historiadores mexicanos y españoles en torno a la conquista, colonización, evangelización y aculturación de México y el continente americano, así como la necesidad de trabajar en la línea de desterrar ese atávico complejo de culpa que nos caracteriza a los españoles y especialmente a los extremeños respecto de los conquistadores. La valoración global del Congreso realizada por ponentes, comunicantes y asistentes, creo que pueden verla ustedes mejor que yo ahí, y ven que en una escala de 5 pasa de 4 en todos los aspectos. ¿Para qué les voy a leer párrafo por párrafo? Aunque ustedes pueden ver que se procuró coger todas las variables del Congreso, la organización, los contenidos, la temporalización, etc. En esta misma idea de valoración, creo que debemos de poner en valor el número y prestigio investigador de ponentes y la calidad de las ponentes, la presentación de 31 comunicaciones, la inscripción de más de 300 congresistas, la asistencia masiva a la ponencia y comunicaciones que en ningún momento bajó de 150 personas, el desplazamiento desde México, Estados Unidos, Bélgica, Italia y algún otro país de más de 20 personas. Y a ello hemos de sumar la repercusión en la prensa española y mexicana que tuvo el citado Congreso. Si hubiera que resumir en una frase las conclusiones del Congreso, nos quedamos con esto. Ni la leyenda negra ni la actual reinterpretación de la historia ensombrecen la figura del que fuera valiente soldado y hábil estratega, un hombre que fue heraldo de la conquista y arriesgó sus propios recursos en la aventura. En cuanto a la valoración del Congreso por los participantes, ya hemos hablado de ello en los cuadros que ustedes ven. La opinión mayoritaria que se podía resumir de ese cuadro anterior sería que
hubo una magnífica organización. Fíjense que participó en la evaluación el 56% de los ponentes, el 53% de los comunicantes y el 47% de los asistentes. Creo que la muestra es de sobra representativa, de sobra significativa, como dirían los científicos. Pues yo creo que quería incidir en la buena organización que ponen de relieve los evaluadores, asistentes y la excelente optimización de los recursos. De las preguntas abiertas que establecíamos en el cuestionario, voy a destacar 8. Lo importante es que el Congreso en sus contenidos ha sido un éxito. Otra. Francamente lo habéis hecho muy bien y me consta que con pocos recursos excelentemente aprovechados. Tercera, encontrar salas con una asistencia tan numerosa e interesada como las que vi no es algo usual y estoy acostumbrada a muchos congresos y creo que por ello debéis estar muy satisfechos. Excelente organización del congreso, dice otro participante. Las atenciones recibidas por vuestra asociación y del ayuntamiento y por haber hecho posible este encuentro cultural en todos los sentidos, magnífico. Me gustó todo, un trabajo bien hecho, dice otro. Ha sido una experiencia memorable, ha resultado de un altísimo nivel. Lo dice el director del Instituto de Cultura Mexicana, en este caso creo que había que citar a la persona, y está citado en el libro porque cuando no hicieron anónimo su participación, nosotros la ponemos en la conclusión. Y por último, Luis Velázquez y Morales, cronista oficial de Tianguistenco, México, dice: el Congreso fue exitoso en todo sentido. Reciban mis felicitaciones los integrantes del comité de organización. Para finalizar, permitidme que aportemos nuestra modesta valoración personal de la publicación. En calidad de secretario del Congreso, he de decir que todo lo que hemos sintetizado en esta presentación ha quedado puntualmente recogido in extenso en este libro que hoy presentamos, como contribución indeleble a la posteridad. Las ponencias y comunicaciones publicadas constituyen sin duda alguna una gran aportación a la historiografía de nuestro ilustre paisano. Como argumento de autoridad que apoya este aserto, destaco las citas con que el autor de la más reciente biografía del metelinense, el doctor Mira Caballo, se refiere a este libro. Véanse, por ejemplo, las referencias que hace en él de don Carlos Lascano, director del Museo Histórico de Ensenada, en California. Cita también a don Javier López Medellín, catedrático de la UNAM, o a don Santos Protomártir, por citar a un extranjero. Por todo lo anterior, esta publicación se constituye en la mayor aportación científica realizada en España y en el mundo con motivo del 500 aniversario de la llegada de Cortés a tierras del actual México, a la vez que un merecido homenaje al Marqués del Valle Guadalajara. Finalizo, como es de rigor en esta presentación, valorando el libro desde el punto de vista formal. Creo que es de justicia agradecer y dar la enhorabuena a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste por este magnífico volumen, por la edición de este magnífico volumen, de genuino bibliófilo, de auténtico bibliófilo. Una cuidada edición en octavo mayor de 500 ejemplares en cartoné, impresa en papel marfil semisatinado, que constan de 50 ejemplares numerados y que incluye separata para los autores de las ponencias y comunicaciones, y que concluye con este bello colofón. Este libro, titulado Hernán Cortés en el siglo XXI, quinto centenario de la llegada de Cortés a México, recoge las aportaciones científicas del Congreso Internacional celebrado en Medellín, etc., y se terminó de imprimir el 22 de diciembre de 2020, 500 aniversario de la fecha en que Cortés proclamó las ordenanzas de Tlaxcala, antes de proceder al cerco de la ciudad de Tenochtitlan. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Ángel Calero, coeditor de estas actas y además presidente
de la Federación Extremadura. Muchas gracias, buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Santísimo Ateneo de Sevilla por recibirnos en esta casa, que es una institución señera en la vida cultural de la ciudad, y por tanto nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de poder participar en estas doctas salas de una actividad cultural. Solamente a los asistentes, como no, porque claro, un martes por la tarde sentarse aquí no deja de ser agradable, pero tomándose un café por cualquier sitio de Sevilla es mucho más agradable. Voy a ser muy breve porque Tomás ha hecho la presentación del libro. Yo simplemente voy a tratar de hacer dos pequeñas, no precisiones, sino apoyos. En primer lugar, explicarles sucintamente qué es o qué somos la Federación Extremadura Histórica. La Federación Extremadura Histórica es una federación de asociaciones históricas de Extremadura. Reúne unas 30 asociaciones de Cáceres y Badajoz que organizan a lo largo del año jornadas de investigación histórica que tienen un marcado carácter local. Y cuando digo marcado carácter local, digo bien, porque las jornadas se refieren a temas de carácter o bien local o bien comarcal. Eso no significa un detrimento por la labor que hacen estas asociaciones, sino todo lo contrario. Los que integramos esas asociaciones tratamos de hacer una buena historia local, que es justamente lo contrario de localista, en absoluto localista, sino local. Es decir, consideramos, la mayoría de los que nos dedicamos a investigar en Extremadura, que la base de los estudios generalistas referidos a Extremadura tiene que hacerse con la documentación, con la investigación de base. Y nosotros, que nos dedicamos a esto, aportamos justamente esa investigación de base. Dicho de otra manera, hay muchos lugares comunes en la historia de Extremadura, por desgracia, y la Federación Extremadura Histórica está, en la medida de sus posibilidades, tratando de ir cerrando y sumando para evitar esas lagunas y esos lugares comunes que aparecen en los libros, que suelen aparecer en los libros y que no responden en muchos casos a la realidad de la historia de las ciudades y lugares de Extremadura. Por tanto, la historia que hacemos o que pretendemos hacer en Extremadura no es una historia localista, sino una buena historia de las localidades. El papel, por tanto, de la federación es ese. Y como muestra del papel que está haciendo en los años en los que ha funcionado de forma normal, en el 21 evidentemente no, por razones del todo conocido. Antes del 21 se han convocado 3 congresos a nivel nacional e internacional referidos a Extremadura. En el año 17 fue sobre las órdenes militares. Un volumen de unas 300 páginas dedicado a lo que significó las órdenes militares, y no solo en Extremadura, sino también en el contexto del Estado. El segundo congreso, 2 años después, se centró en el estudio del tránsito en Extremadura en relación con Portugal y con el resto de la península, el tránsito entre el siglo XIX y el XX, desde el punto de vista social, económico y cultural fundamentalmente. Y el tercero es el libro, o es la investigación que se está presentando en esta tarde, Cortés. ¿Por qué Cortés? Bueno, porque era el 500 aniversario de la toma de la conquista de México. Pero había otras razones importantes. Es que la federación pretendía o quería, gracias al apoyo de la asociación histórica meterrense y de las otras asociaciones
de carácter comarcal y regional de Extremadura y, por supuesto, con el apoyo de la Fundación. Sin eso no hubiera sido posible y la realización del Congreso y la publicación del Congreso. Por eso, naturalmente, nuestro agradecimiento desde la Federación más profundo, porque lo habéis hecho posible, porque había que enfrentarse con una figura señera de la historia de Extremadura, que es Hernán Cortés, o Hernando Cortés, que será su nombre y con el que aparece en la documentación. Hernando Cortés había que verlo, había que trabajarlo, había que estudiarlo con dos premisas que eran fundamentales. Una, en su contexto histórico. Eso era clave. Y era clave porque hemos tendido a que nuestra intervención, nuestra mirada o las miradas generales sobre determinados personajes, hemos tendido a mirarlos con una opinión fuera de contexto. Es decir, lo hemos mirado desde el siglo XXI. Y hemos juzgado sus actos, sus actividades desde el siglo XXI. Graso error. Usted ha publicado infinidad de ocasiones los grandes biógrafos de Cortés, como Breco. Usted lo mira, lo que cito de nuevo, porque es la última gran biografía sobre Cortés, justamente esa de Esteban Villa Caballos. Hay que juzgarlo con la mentalidad de su suceso. Y luego analizar, y esa es la segunda parte del Congreso, cómo trasciende a su tiempo. Por tanto, dos miradas que pretendían ser distintas para entender un personaje clave de la historia de Extremadura, de la historia de España y de la historia universal naturalmente. Y una segunda parte como consecuencia de esto era ponernos a valorar de otra manera, o quizás valorar de manera más lógica, el papel de los grandes conquistadores. Y aquí sí que Extremadura tiene mucho que decir. Una playa de hombres emigraron desde Extremadura y habría que analizar y habría que matizar quiénes fueron, esas historias que se han contado de una manera un poco, cuanto menos discutible. Habría que analizarlo desde otra manera. ¿Cuál es su aportación y cuál es su trascendencia hasta la actualidad? El Congreso coincidió con un momento muy interesante desde el punto de vista historiográfico, pero se está todavía hablando del tema. La famosa carta de López Obrador al rey de España, como algo así como exigiéndole que los españoles tendríamos que pedir disculpas por aquello de la conquista. Entonces vino perfectamente. De hecho, puedo decir que tuvo una enorme repercusión. Ya mencionó a Tomás en la prensa nacional que yo no había visto nunca tantos periodistas de los medios de comunicación nacionales allí juntos y preguntando y todos los responsables, hasta del país había corresponsal allí para hablar del tema. Eso es la consecuencia de que habíamos tocado un tema clave. Naturalmente, el resultado final del Congreso es lo que ustedes están viendo, y es el esfuerzo de muchas personas que no vamos a citar para no insistir en él. Pero sí me gustaría hablar más de objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos que se planteó la organización, el comité organizador? Pues había que analizar de manera muy destacada, porque en función de eso, el Congreso podía ser nada, podía resultar nada. ¿Qué había que hacer? Evidentemente, el primer paso era tratar de conocer en profundidad la figura de Cortés. Es curioso que la figura de Cortés, en que se han escrito 200 o 300 biografías a lo largo de los años, y sigue siendo un personaje. En la actualidad se siguen descubriendo todavía nuevos documentos inéditos. Parece increíble, pero con 200 libros sobre Cortés todavía hay documentos inéditos que
que aparecen en el citado libro de don Esteban Villacarlos. Pero es que no solamente hay que estudiar la figura de Cortés, la situación del momento, en aquel momento y ahora todavía, exige que divulguemos la figura de Cortés. Y divulguemos la figura de Cortés de una manera seria, concienzuda, contextualizada, no repitiendo el Cortés conquistador exclusivamente. Curioso, Cortés fue conquistador solo 3 años de su vida, solo 3. El resto no fue conquistador, fue un montón de cosas, por ejemplo. Fue colonizador, fue expedicionario, creó empresas, y eso no es conquista. Y además creó centros de estudio, centros de investigación y hospitales. Hospitales que, por cierto, todavía funcionan. En el centro de México, el centro federal, hay un hospital, que es el hospital que creó Hernando Cortés a los pocos años de estar. Por tanto, divulgar, fundamental. Y divulgar bien. ¿Por qué divulgar bien? Porque creo que Cortés no es solo el destructor del imperio mexica. Eso también. Pero fue el creador del México que hoy conocemos. El México mestizo que conocemos. Diga lo que diga el presidente López Obrador. El México mestizo, en el que hay mucho de España. Mucho. Porque Cortés fue el que apoyó, por ejemplo, el matrimonio mestizo. Algo que no hicieron otras potencias colonizadoras bien conocidas del norte de América. ¿Por qué había que hacer esto? Porque la leyenda negra es un peso que cae sobre nuestras cabezas sistemáticamente a lo largo de los años. La leyenda negra. Y por eso tenemos un complejo. O hemos tenido, o seguimos teniendo un complejo terrible de culpa. Porque hemos conquistado, porque hemos destruido el imperio mexica. Recordemos que con Cortés iban 850 miembros de su hueste y el resto eran miles de indígenas. Alguna razón tendrían para enfrentarse al imperio mexica. Porque se trata de contribuir a esa tarea de reflexionar el complejo de culpa que muchas veces tenemos los españoles al propósito de la conquista de América o de la colonización de América. Y porque tenemos que hacer pedagogía. Mucha de esta leyenda negra se desmitifica con el estudio, con la investigación, porque en muchos casos se trata de un profundo desconocimiento de la realidad de los conquistadores y del trabajo y del esfuerzo y del sacrificio de los conquistadores. Por tanto, nuestro objetivo o nuestros objetivos eran ambiciosos. Para cumplir esos objetivos ambiciosos, propusimos una serie de líneas de estudio que se las voy a resumir también muy rápidamente. Primero, conocer el Cortés, los primeros años de Cortés, de su pueblo natal. Hablar de su formación. Una formación, por cierto, que se difiere bastante por lo que tradicionalmente se ha dicho del Hernando Cortés Medelines. El segundo tema de investigación era la conquista del imperio mexica. Era evidente. Pero no solamente desde el punto de vista de México, sino también desde el punto de vista español. Que hay dos visiones en el tema. Ahora, últimamente se está hablando tanto del tema que si ustedes siguen las redes sociales a propósito del papel de Cortés que hizo Cortés, pues ayer salió que Cortés ha sido un extraordinario genocida. Sin comentarios. Mejor no entrar. Naturalmente, Cortés tras la conquista. Solamente fue 3 años, poquito, por lo mismo. Y el resto del tiempo hizo otras muchas cosas. Descendió los dominios de la corona, descubrió zonas de California, etcétera. Y naturalmente el último paso era hablar de
Cortés en el siglo XXI. Es decir, ¿cuál es la trascendencia de Cortés? Ahora se están publicando libros con una visión diferente. Y son libros que están enseñándonos que la figura del conquistador no es solo la figura de un genocida terrible, sino de un hombre de empresa, un creador, un hombre capaz de formular una nueva manera de entenderse sociedades diferentes. El resultado de todo eso está aquí. Y por tanto, simplemente a mí me gustaría pensar que esto que hemos hecho entre todos pues sea, bueno, un antes y un después de los estudios cortesianos. Que seamos capaces de encontrar en este volumen de 1200 de páginas, que son muchas, de verdad, encontrar todo eso que pretendimos, que no sé si hemos logrado, pero que estoy seguro que estará presente en la mayor parte de la biblioteca, que será libro de consulta obligado para quienes pretendan estudiar no solo a Cortés, no solo a los conquistadores extremeños, sino esa nación maravillosa que es hermana, que se llama México, y que es la creación de Cortés también, además de otra cosa. Muchas gracias. Gracias, don José Ángel. Gracias. ¿Se oye? Gracias, don José Ángel Calero. Tiene la palabra don Juan Carlos Vicente Piñero, director de la Fundación Academia Europea Interamericana. Buenos días, señor presidente del Centrísimo Ateneo de Sevilla, señor presidente de la Fundación Puerta de América, querido Juan Antonio Lozano, señoras y señores. Hemos tenido la oportunidad de celebrar una efeméride tan rotunda como son los 500 años de uno de los acontecimientos estelares de la historia de la humanidad. La llegada de Hernán Cortés a México y todo lo que ello supuso. Hace 2 años lo conmemoramos en la villa natal del conquistador, lo que no es cuestión menor, porque celebraciones a propósito del centenario pudo haber muchas, pero ninguna como aquella en las mismas calles que él pisó y bajo el cielo primaveral que cobijó su infancia, al pie del castillo de memoria árabe y entre los meandros del Guadiana. Entonces, la Federación Extremadura Histórica, la Asociación Histórica Medellinense y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, con el apoyo de la Junta de Extremadura y del excelentísimo Ayuntamiento de Medellín, lograron reunir a los mejores expertos que sobre Hernán Cortés y sus gestas existen en el mundo. En Medellín estuvieron y en Medellín debatieron con profundo conocimiento, con ciencia, con pasión e incluso con controversia no exenta de polémica, pero siempre con respeto. Ya sería deseable que en otros ámbitos de la convivencia aplicásemos estos mismos principios. La figura protagonista de aquel congreso y también este libro, en el que se recogen los trabajos del congreso, no es solo la de Hernán Cortés, sino que también lo es la figura de Extremadura. La región es la región de Europa más americana, la que mira tanto al occidente, que es Europa, como al extremo occidente, que es América. O como proclama nuestro Estatuto de Autonomía, del Guadalupe religioso y americano al Yuste cívico y europeo, se trata de un arco de renovar identidad colectiva que pretende abarcar todas las tradiciones y sensibilidades, todas las raíces y las potencias, todas las perspectivas y anhelos de la nueva Extremadura. Una Extremadura definitivamente asentada, pero más abierta al mundo. Una Extremadura cómoda y activa en el proyecto de la nación española. Una Extremadura fronteriza, europea y americana. Una Extremadura solidaria en cada rincón del país. Lo que se sabe sobre Hernán Cortés, desde ya el primer cuarto del siglo XXI, queda reflejado en este libro para memoria de quienes dentro de mucho tiempo
comprueben que 500 años después de la llegada de Cortés a México, hubo hombres y mujeres, en Medellín y también en Trujillo, españoles y extremeños, pero también de otras nacionalidades, especialmente de la hermana México, que supieron adentrarse en el estudio de nuestra historia compartida, allende y aquende del océano, opinando y debatiendo sin juzgar, y aún menos sin condenar ni santificar, pero que lo hicieron con esmero y también con un orgullo que no tenemos por qué. Hoy nos vestimos de gala para presentar el libro en Sevilla, como pronto lo haremos en Madrid. Y dentro de Sevilla no lo hacemos en cualquier lugar, sino en su Ateneo, una de las más prestigiosas instituciones hispalenses a la que contemplan orgullosos sus 134 años de historias carentes de mácula. Quiero agradecer públicamente al excelentísimo Ateneo de Sevilla, en la persona de su presidente, don Alberto Máximo Pérez Calero, las facilidades que nos ha dado para la celebración de este acto y su amabilidad, a las que esperamos corresponder. Y un acto como el de hoy merece necesariamente la presencia de un conferenciante que esté a su altura. César Chaparro es un extremeño universal, nacido en la localidad pafense de Don Benito. En la Universidad de Salamanca cursó sus estudios de filología latina y en las paredes de la Universidad de Salamanca puede verse estampado el Víctor con el nombre de César Chaparro en su condición de antiguo alumno que llegó a la cima de la carrera universitaria, a rector. Una distinción reservada solo a los más grandes. César culminó la licenciatura y el doctorado del modo en que ha hecho las cosas a lo largo de su vida, con brillantez. Un expediente plagado de matrículas de honor, obtuvo los premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado. Posteriormente marchó a Múnich y después a París, a la Sorbona, para ampliar sus estudios. Su carrera docente ha sido un recorrido hacia la excelencia. Catedrático de Filología Latina, presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos y director de la revista de Estudios Latinos. Es autor de más de 150 trabajos de investigación, entre artículos y libros, que versan preferentemente sobre literatura visigótica, con especial atención a la figura de San Isidoro de Sevilla, sobre quien versó su tesis doctoral, y el humanismo renacentista, siendo un reputado especialista en Erasmo de Rotterdam y en Orcense. También ha investigado en profundidad la labor evangelizadora de España en América y las técnicas de evangelización, centrando sus trabajos en el arte de la retórica, con brillantes estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas, Fray Diego Valadez, Fray Juan José y José de Acosta. Paralelamente a su actividad estrictamente docente, ha desempeñado diversos cargos de gestión en la Universidad de Extremadura. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario general de la Universidad y rector magnífico de la misma entre 1991 y 1999, el periodo de mayor esplendor que ha vivido la Universidad de Extremadura. En el año 1992, siendo por tanto rector, creó con la Junta de Extremadura el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, del que fue director. Tras la fusión del centro con la Fundación Academia Europea de Juste y la creación en el año 2017 de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste, ha sido director académico de la misma durante varios años. Señor rector magnífico, suya es la palabra y le invito a subir a él. Muchas gracias. Buenas tardes. 3 agradecimientos. En primer lugar, a todos ustedes por su asistencia. En segundo lugar, al presidente del Ateneo de Sevilla, por acogernos hoy aquí. Y en tercer lugar, a mi amigo Juan Carlos, por esta presentación que ha hecho del inversor. Muchas gracias, además, por invitarme en nombre de la Fundación a dar esta pequeña charla sobre Hernán Cortés y el franciscano Diego Valadez.
dos personajes de origen extremeño. Uno, militar, conquistador y político, Hernán Cortés, y otro, evangelizador franciscano, Diego Valadez. Para quienes no estén familiarizados con este último, les diré que, según últimas investigaciones, en cuanto a su origen, podemos afirmar ya con cierta seguridad que es peninsular, concretamente de Villanueva de Barcarrota, hoy Barcarrota, en la provincia de Badajoz, hijo de Bartolomé Valadez e Inés Díaz y sobrino de Diego Valadez, soldado que formó parte de las huestes de Hernán Cortés. De manera que ya queda muy lejos la hipótesis, quizá intencionadamente indigenista y tradicionalmente apuntada, que atribuía a Fray Diego un origen mestizo y que localizaba su nacimiento en Tlaxcala. Nacería en torno al año 1533 y con 4 años marcharía con sus padres hermanos a Nueva España, permaneciendo en esas tierras hasta su vuelta a Europa en 1571 o 70. De los años pasados por Fray Diego en Nueva España, que pudieron ser 33, sabemos muy poco con certeza y con precisión. Posiblemente su familia se asentaría en una hacienda de Tlaxcala y de allí pasaría Diego al convento de San Francisco de México, donde, como él dice, aprendería de todo, bajo la tutela y maestría de Pedro de Gante, Juan de Gaona y Juan José. Especial tuvo que ser la relación del niño Diego con Fray Pedro de Gante. No sabemos cuándo inició y terminó Fray Diego los estudios humanísticos y posteriormente de filosofía y teología. Tampoco sabemos el lugar o lugares, aunque se puede conjeturar, que los realizara en los colegios de San José de los Naturales y Santa Cruz de Tlatelolco, bajo la supervisión de los franciscanos arriba mencionados. Probablemente en esas instituciones adquiriría también Fray Diego los conocimientos de las lenguas indígenas, más en concreto del mexica, tarasco y otomí, como él mismo afirma. Alrededor de 1550, Valadez haría su profesión en la orden franciscana en la provincia del Santo Evangelio, morando entonces en el convento de San Francisco de México. Igualmente y siempre en el ámbito conjetural, Fray Diego probablemente se ordenara sacerdote por esa época, no antes de 1555. Siguiendo el ejemplo de los hermanos de orden, Diego Valadez compatibilizaría las labores de enseñanza en algunos colegios franciscanos con las de la catequesis y administración de sacramentos. En cuanto a las regiones indígenas en las que vivió y los pueblos a los que predicó, el único dato concreto también nos lo proporcionan las páginas de su retórica. Las regiones, por la descripción que se hace de las mismas, serían las de la provincia de Nueva Vizcaya y estarían habitadas entonces por indios nómadas, semisalvajes y belicosos de cultura tribal, los famosos chichimecas, entre quienes pasó serios peligros. Algunos compañeros suyos perdieron la vida y él dice que perdió toda su biblioteca personal. Una de las noticias más fidedignas de este periodo es la participación como testigo en el proceso llevado a cabo a don Martín Cortés, marqués del Valle, sobre la célebre conjuración contra la corona. Después de más de 30 años de permanencia en las tierras de Nueva España, Diego Valadez viajó a España para tratar en nombre de los misioneros franciscanos ciertos asuntos. Dos fechas extremas nos permiten encuadrar cronológicamente este plan. Por una parte, el 4 de mayo de 1571 y por otra, el 25 de marzo de 1572, cuando Diego Valadez estaba de paso en el convento de San Francisco de Victoria y se encaminaba hacia la corte para entrevistarse con el presidente del Consejo de India, según resulta de una carta de Fray Jerónimo de Mendieta escrita en esa fecha. En 1573 se publica en Sevilla el Itinerarium Catholicum, obra de Juan José, revisada y ampliada a fondo por el propio Diego. En 1575 tenemos a Fray Diego en Roma, en la ciudad de Tíber, para desde la ocasión de intervenir directamente en asuntos relacionados con su orden y de participar en asuntos relevantes de las congregaciones romanas. El ministro general de la orden, que desde 1571 era el francés Cristóbal de Champfontaine, lo nombró procurador general en la curia romana, cargo que en principio tendría vigencia hasta 1579. A los 2 años de su nombramiento, Valadez es cesado de manera fulminante a instancias de Felipe II. Las posibles causas han hecho correr mucha tinta, pero con cierta seguridad, como última razón estaría la actitud desafiante de Fray Diego,
para las autoridades españolas, al tratar de los asuntos concernientes a la acción misionera franciscana directamente con las autoridades pontificias y con el propio Papa Gregorio XIII, dejando a un lado al propio Consejo. Diego Valadez, expulsado de Roma y amparado por el mismo Papa en un delicado gesto político-diplomático, fue a parar en calidad de arresto domiciliario a Perugia, ciudad que pertenecía entonces a los Estados Unidos. Allí, concretamente, en el Palacio de Rioni, pudo encontrar nuestro fraile un refugio seguro. Lejos de los avatares de la política, Valadez pudo terminar lo que él llama el sueño de su juventud, iniciado en Roma, que era el de comunicar, dedicar al Papa su retórica cristiana. Mis primicias, dice él, frutos juveniles iniciados por mí desde la niñez. Vuelto a Roma, Valadez entró a formar parte por nombramiento pontificio de la congregación antimagdebúrgica de la Curia Romana, constituida por el Papa Pío IV como frente de oposición a las centurias magdeburgenses del luterano Matías Pazco. Los últimos años de la vida de Diego Valadez permanecen en la más densa nebulosa. Su última presencia se constata de manera fehaciente gracias a un documento del cual resulta que el 10 de marzo de 1583 Fray Diego continuaba en Roma dedicado al piadoso tráfico de registros. Esta es la última noticia que tenemos al día de hoy de él. Tendría entonces unos 50 años. No sabemos si continuó viviendo en el convento de San Pedro y San Antonio de Roma, o si dirigió sus pasos por otros derroteros, o incluso si tomó el camino de vuelta a las Indias, cosa poco probable. Como he tenido ocasión de afirmar en más de una ocasión, su obra principal era la retórica cristiana, que es mucho más que una retórica cristiana o eclesiástica al uso. Se trata de una retórica singular, que aporta auténticas novedades conceptuales al terreno frecuentemente abstracto, neutro y metadiscursivo de la retórica neolatina. Podemos afirmar que la incomprensión crítica del complejo estatuto del género discursivo en el que se inscribe su retórica obedece a la propia marginalidad del intento. La obra valadesiana se instala tangencialmente en la historia de la retórica y su lugar ha de buscarse, como en otras ocasiones, en el territorio de esos saberes mediados o colonizados por el mundo de la acción o de la política. Esta retórica, como se ha dicho, es el resultado de múltiples exilios y desplazamientos de los lugares comunes de emanación de discurso, tanto como lo es su libertad con respecto al corsé formalista que garantiza la propiedad de estos textos. Esos exilios, desviaciones o desplazamientos se identifican en 4 ámbitos. Primero, la importancia histórico-política que tiene en la elaboración del tratado el Papa Gregorio XIII, al que dedica la obra y quien trataba en esos momentos de organizar una congregación para llevar en exclusiva, frente a las pretensiones de la realeza hispana, los asuntos ad conversionem infidelium. 2. La importancia que se concede en el andamiaje retórico a una de sus partes, frecuentemente soslayada y desdeñada, y es la memoria, y más en concreto la memoria artificial, per locos et imagines. Dicho interés tiene que ver con la justificación y aprobación del texto ensayado por la orden franciscana para la evangelización de los habitantes de Nueva España, y que no es otro que el de uso de imagen. 3. La intención a lo largo de la obra de los llamados estématas, es decir, dibujos, ilustraciones, grabados, cuya finalidad es la fácil retención visual de los contenidos leídos, y en los que Valadez desarrolla una visión totalizadora del mundo con la inclusión de América como parte integrante y novedosa. Y 4, la inclusión de rerum indicarum exempla, es decir, ejemplo de cosas de Indias, que tiene que ver con la necesidad de proporcionar a los futuros predicadores una información fidedigna sobre la naturaleza física y moral de los indígenas, así como una base veraz sobre su conquista biológica. En resumen, la retórica de Diego Valadez, un libro que ha estado desdeñado durante mucho tiempo y en la actualidad se le va reconociendo gran valor, es un libro, entre comillas, político, que contiene un arte de la memoria, en el que se intercalan ejemplos históricos y etnográficos referidos a la vida y costumbre indígena, y que además
Es un libro ilustrado. La primera retórica ilustrada. La retórica baladesiana es, pues, como una especie de cornucopia en la que se puede encontrar de todo, incluidos aspectos como el que yo voy a tratar en esta. Hernán Cortés en la retórica de Diego Valdés. Aunque los ejemplos de las cosas de India se encuentran diseminados en la retórica baladesiana, es en los capítulos finales de la cuarta parte en la que se hace expresa y declaratoria mención, primero, a la labor evangelizadora y civilizadora de los franciscanos, y dos, a la figura de Hernán Cortés. Es en estos pasajes de vocación obviamente clásica en los que Valadés hace explícito en varias ocasiones su compromiso con la verdad, basado en la participación directa en los hechos. Esto es lo que nos dice. A esta pueden reducirse las acusaciones alegadas por algunos, las cuales refirió en mi presencia en casa de un cortesano muy conocido del fe católico, cierto noble que había estado varios años en las mismas Indias, por lo cual me sentí movido a traer a cuento lo verdadero y lo dudoso sobre lo que se refiere a los indios. Y esto ha sido examinado y visto por mí, pues he morado entre ellos, loado sea Dios, 30 años más o menos, y me dediqué durante más de 22 a predicarles y confesarlos en sus tres idiomas, mexica, tarasco y otomí, y no me dejo llevar imprudentemente por afecto alguno, sino que me guía únicamente el deseo de que se conozca la verdad. Hasta aquí sus palabras. Tanto es su celo por contar esa verdad que anuncia la elaboración de una historia, cosa que a día de hoy no sabemos si realizó, para, dice él, combatir los errores y mentiras que en ese aspecto se transmiten en otras obras históricas. Dice él, abunda en muchos errores y mentiras la historia de la Nueva España y de todo el Nuevo Mundo, lo cual, Dios mediante, se pondrá en breve de manifiesto en la mía, que bajo divinos auspicios sacaré a la luz, principalmente en lo que toca a un asunto tan memorable y tan importante como es la conversión de los indios, llevada a cabo por los religiosos de nuestra orden, quienes vinieron a arrostrar incansables trabajos y a producir grandes frutos en esa nueva iglesia de la que fueron fundadores. La impronta con la que aborda Valadés el programa franciscano es llanamente el de la evangelización. Tratar de crear una comunidad capaz de encarnar la verdad evangélica en la pobreza y en la simplicidad de vida, a la espera laboriosa y grande de la parusía, cuyos siglos anticipatorios estaban en la propia historia. Se trata de un proyecto fundado en una verdadera y propia teología. A pesar de sus múltiples registros, el contenido central de la retórica de Valadés es la teología. Por una parte, las Sagradas Escrituras, y por otra, la historia entendida como un signo de los tiempos. Esa perspectiva proporciona al descubrimiento una lectura providencial y mística en la que Hernán Cortés es visto como un nuevo Moisés, llamado a proporcionar a los indígenas la vida y la libertad del éxodo de la gentilidad y la idolatría a la nueva tierra de provisión. Por eso, la primera mención que Valadés realiza de Hernán Cortés la inserta en la descripción que hace de la tierra americana como tierra de provisión, caracterizada por la feracidad de su suelo, pero también por la ferocidad de sus habitantes, como la tierra prometida por Yahvé a Moisés a su salida de Egipto. Sobre el primer aspecto, el de la feracidad del suelo, nos dice, en los capítulos 13 y 14 del libro de los Números, se relata que Moisés, por mandato de Dios, envió exploradores que reconociesen la tierra de Canaán, al frente de los cuales iban Caleb y Josué. Y prosigue la escritura diciendo que recorrieron aquella tierra y que como muestra de su fertilidad llevaron racimos de uvas, higos y cejadas y expusieron al pueblo la feracidad del suelo y la ferocidad de los gigantes con quienes había que pelear, así como otras dificultades. Y sin embargo, examinados tanto las utilidades como los peligros, preponderó la utilidad y de este modo se lanzaron a la empresa. De la misma manera, aunque sea magnífico lo que como anuencia divina se ha conquistado hasta el presente, con todo estoy persuadido de que aún queda una tierra de provisión que debe ser sometida. Y con este fin ha enviado Dios a sus exploradores cada día. Ellos son los religiosos, animados por el afán de propagar la gloria de Dios, quienes andan de una parte para otra, y ellos traen nuevas
halagadoras y verídicas sobre la fertilidad y riqueza de la región, lo cual debería ser con razón un estímulo, y sobre la índole de sus habitantes, quienes de ninguna manera nos deben de infundir ahora. Y termina este pasaje aludiendo al segundo de los aspectos, comparando a Hernán Cortés con Julio César a la hora de hacer frente al imperio. Dice él, ciertamente, si César solo hubiese reparado en los peligros, nunca se habría enfrentado a Pompeyo y tampoco habría nunca alcanzado la dignidad imperial entre los romanos. Si el Marqués del Valle, estando a las puertas de Nueva España, si hubiese aterrorizado por los peligros, serviría al presente desprovisto de gloria y sus descendientes de riqueza. Y eso mismo se ha visto con muchos capitanes. Cuando se trata de luchar contra los infieles, conviene examinar una y otra parte, considerando principalmente que ellos han ofendido tanto a Dios. Y así, confiando en él y en su ayuda, fácilmente se pueden conquistar los trofeos, como se puede ver claramente en aquellas palabras de David. Y incurrimus et inequis nos autem in nomine Domini. Aquellos en sus carros y en sus caballos, nosotros en cambio en el nombre del Señor. El capítulo 22 de esta cuarta parte de la retórica es sumamente interesante en las referencias que Valadez hace a Hernán Cortés. Como se podrá ver por los textos fredios, en una tópica comparación, una vez más, con los romanos, exalta por igual, y subrayo por igual, la labor realizada por el conquistador extremeño y la llevada a cabo por los evangelizadores, principalmente franciscanos. Dice él, no quiero aminorar el valor de los romanos, que en pleno campo de batalla y por la fuerza de las armas, sometieron y pusieron en orden a tantas provincias y reinos poderosos, y se convirtieron a sí mismos en príncipes y monarcas de la tierra sola. Sin embargo, hay que saltar con mayores alabanzas y con nuevas y esclarecidas palabras el inaudito valor de Hernán Cortés y de los religiosos que llegaron a estos pueblos. Pues es cierto que no ha habido nadie de ánimo tan grande como para emprender tan ardua empresa o para ser capaz de llevarla a término en tan breve espacio de tiempo. A partir de ese momento, Valadez fija su atención en la asombrosa labor de los religiosos y a los logros que gracias a su sacrificio y humildad se han conseguido. Dice, y no hay que pasar por alto los grandes logros que por obra de los religiosos cada día se consiguen, lo cual ha sido ciertamente una hazaña heroica en sumo grado, tanto por la magnitud de la empresa como por la prontitud de tal eterno. Comparando además las posesiones de los romanos con la parte de las Indias que ha habido a nuestros hermanos, es esta, dice él, infinitamente mayor. La ingente obra de conquista y evangelización de los nuevos pueblos ha sido, según Valadez, obra de Dios. Ha procedido de su voluntad. Una vez más, conquista y evangelización aparecen en unidad. Tanto Cortés como los religiosos han confiado solamente en Dios y en su providencia. Nos dice Valadez, cuantos capitanes de milicia ha habido hasta presente han dado cruentas batallas confiados en el número de soldados. Mas este eximio Cortés puso su esperanza solo en Dios. Como quedó patente cuando saltó de la nave en el puerto de San Juan de Ulúa, que entonces se llamaba Centuala, en cuyas fortalezas se habían rendido más de 300.000 indios por causa de los prenuncios de los oráculos y de los adivinos acerca de la caída del imperio. Siendo, sin embargo, tan pequeño el número de los nuestros y estando agobiados por las incomodidades y longura del viaje y encontrándose ante tan gran muchedumbre de indios, ¿quién dejaría de tener por hombres de poco oficio, no solo al atreverse a venir a las manos con ellos, sino incluso al escuchar tal proyecto? Aquí puso, por tanto, de manifiesto su valor el muy bueno de Cortés, lo mismo que los religiosos, pues penetraron por el medio de los indios hasta el interior de la región, demoliendo sus templos, expulsando a los sacerdotes y prohibiendo con toda energía sus diabólicos sacrificios. Valadez, posiblemente cansado de los asertos habladores de historiadores y conquistas para con la figura de Hernán Cortés y de otros conquistadores, y del excesivo y a veces sospechoso silencio según él, a que estaría sometida la labor de los religiosos en el proceso de civilización y colonización de los nuevos pueblos,
al final del capítulo, los sin tapujos ponen las cosas en su sitio diciendo: parece que aquel historiador fue poco justo y más amante del premio temporal que del divino, al pasar por alto a los religiosos, sin hacer mención y encomio de tanta santidad, humildad y desnudez, pues aún llegaron a andar descalzos por desprecio de las cosas de este mundo. Con lo cual, se conmovieron de una manera especial los ánimos de los indios al caer en la cuenta de que varones tan humildes eran reverenciados y estimados en lo alto y alto por los hijos del sol, pues así lo llamaban los españoles, y que ellos, los religiosos, en cambio, habían renunciado a la admiración de las cosas mundanas y al cuidado de sí mismos. Y termina: lo cual he traído a cuento con el fin de, no con el fin, perdón, de opacar la gloria de Hernán Cortés, Marqués del Valle, y la de los otros capitanes, sino para mostrar, según Dios, que se ha de atribuir principalmente a los religiosos la causa de la religión cristiana, así como de la conservación y redención de los indios, y de aquellos y sus herederos, y de que ellos y sus herederos disfruten con seguridad de aquellos beneficios que se les han propuesto. Como puede verse, si importante y digna de gloria es la acción de Cortés y de otros capitanes, la labor de los religiosos es para mí tan más importante, no solo por haber predicado la religión cristiana, es decir, la evangelización, sino también por la conservación, dice él, y redención de los suyos, labor colonizadora. Premio con nuevo, desde luego, la alabanza a Cortés, cuando su acción es merecedora de ella, y así, a la hora de narrar la llegada de los 12 apóstoles franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia, para ver no ahorra detalles en el recibimiento que les hizo Hernán Cortés y en las muestras de respeto y afecto que siempre recibió en medio de la admiración de todos. Dice: finalmente, el muy bueno de Cortés lo recibió muy afablemente, rodeado de una comitiva compuesta de españoles y salió él a su encuentro con rogativas públicas, estando presentes todo el pueblo y los caballeros. Él mismo recorrió el camino de rodillas, casi por espacio de media milla, lo cual causó grande admiración entre los hijos. Siempre que se encontraba con los misioneros, les hacía grandes honores y los trataba con mucha reverencia. No osaba dirigirles una palabra, sino teniendo la cabeza descubierta, puestas las rodillas en tierra y besando sus hábitos para dar ejemplo a los indios que se habían de convertir a la religión y movido a ello por su ingénita piedad y humildad. Por lo cual los indios se vieron incitados grandemente a obedecer y favorecer a los religiosos. Por otra parte, Valadez hace hincapié en numerosas ocasiones no solo en la labor de evangelización de los indígenas, sino también en la obra, como he dicho anteriormente, civilizadora y colonizadora de los religiosos. Y esta podría ser una de las razones de la equiparación y que, como hemos visto, machaconamente insiste entre Hernán Cortés y los religiosos. La gesta de estos últimos, sin las armas, pero con el poder de la palabra, es superior a la de los grandes personajes de la cultura. Dice Valadez: en suma, aquellos apostólicos varones, por el ejemplo de su vida, eran considerados por los indios como seres prodigiosos y milagrosos, por lo cual sus hazañas son dignas de ser antepuestas a las victorias y triunfos de Alejandro, de César, de Pompeyo, de Camilo y de otros cuya fama es tan grande en el mundo. Ni cada uno de estos por separado ni todos juntos conquistaron tanto con sus armas en un largo espacio de años como lo que esos augustos triunfadores del mundo lograron tan rápidamente con su vida y su principio. Ellos finalmente fueron quienes los administraron en todos los oficios que con tanta perfección han llegado a estos a conocer, como aún puede verse. Y ellos también les enseñaron el arte de hablar correctamente, de escribir y de cantar. Valadez alude en este contexto a los pasajes de Cicerón en los que el orador romano atribuye al oficio retórico, a la retórica, en cuanto a uso de la palabra y de su poder dialogante y de convicción, el nacimiento del espíritu de sociedad en el hombre vivo. De igual manera, los misioneros, por medio de la palabra, han logrado que, comillas, los nativos hayan sido reunidos en pueblos y ciudades para vivir en sociedad política y cristianamente, en palabras del propio Rey. Valadez establece así
una interesante conexión entre el modus vivendi del indio preevangelizado, carácter errante y disperso, y su religión idolátrica. Eso cambia en el momento de la conversión. El indio, a la par que se convierte al cristianismo, se hace más social y vive en unión con otros pueblos y vive en unión con otros en pueblos insulares. La vida civil y política coincide con la vida cristiana y conquistar una significa conquistar a otra. Dice Valadez, después que los religiosos hubieran congregado, no sin trabajo, a los indios que estaban dispersos por los montes y desiertos y los hubieran reducido a vivir en sociedad. Glosando a Cicerón, Valadez concluye que la retórica y no las armas ha sido el instrumento principal e insustituible en el proceso de conversión de los indios, tanto en su vertiente material, paso de la selva a la ciudad, como en su lado espiritual, paso de la idolatría al cristianismo. En un momento de la narración de la llegada de los 13 religiosos, salidos del monasterio franciscano de Hoy en Cáceres, Valadez se hace eco de una reflexión en la que se compara por la identidad de su nombre a Fray Martín de Valencia, que encabezaba esa congregación, con Martín Lutero. Esto es lo que nos dice. No han faltado historiadores, dice Valadez, de grandísima autoridad, que entre otras reflexiones observaron esto. En el mismo año en el cual el desdichado heresiarca Martín Lutero empezó a difundir su ponzoña por Alemania, en ese mismo año salió de España Fray Martín de Valencia, el cual enseñaría a los indios la doctrina. Y no carece esto de razón, continúa Valadez, porque Martín Lutero comenzó en el año 1507 y en el mismo año se difundió la fama de las cosas acaecidas en las Indias, las cuales había descubierto Cristóbal Colón por primera vez. Y por ese mismo tiempo ese bienaventurado Martín se decidió en su ánimo a tomar la empresa de recorrer esa región, lo cual le fue negado entonces hasta lograrlo el año 1524, como ya creyó que lo dicho. Mientras tanto, atrajo a sus planes a otros hermanos suyos de religión que tenían sus mismos deseos. Y continúa exponiendo una tesis ampliamente discutida sobre la providencia divina, en el sentido de que lo que se perdió para el cristianismo en la vieja Europa se ve ahora compensado con creces en la conversión de los nuevos pueblos americanos. Dice, y finalmente, disponiéndolo a su Dios, le fue confiado por el emperador Carlos y de santa memoria el encargo de cumplir con esta vocación, por lo cual podemos decir sin injusticia alguna que si aquel impío Martín trastornó provincias y ciudades enteras con sus perversas doctrinas, a su vez orbes enteros fueron reducidos a la fe por aquel otro que también llevaba el nombre de Martín, por medio de la práctica de la humildad, de la pureza y de la divina doctrina que todavía reina allí, por el favor de Dios, y que vivirá íntegra e incontaminada por muchos. Bien, como ya pudimos afirmar en su momento, me estoy refiriendo a una intervención que tuvimos, Reforma y Conquista en torno a Martín Lutero, en el curso organizado por la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Busque en el año 2017, con el título El mundo de Carlos V, 500 años de expansión, y que después ha sido recogido en un volumen del año 2018. La figura de Lutero es presentada en la América hispana como un molde antagónico entre el sentimiento y la imaginación de los verdaderos valores cristianos. Lutero es sinónimo del mal, vehículo e instrumento del demonio. Francisco López de Gómara, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, mencionan a Lutero en términos muy peyorativos: personaje vehemente, venenoso, pleitista, calumniador, tramposo, rudo, bufón, bribón, borracho. Y más en concreto, Sahagún se hace eco, en parecidos términos a como lo hace Diego Valadez, de la teoría de la compensación o restitución de la fe en Cristo producida por la evangelización de los indios americanos. Nos dice Sahagún: cierto parece que en estos nuestros tiempos y en estas tierras y con esta gente ha querido nuestro Señor Dios restituir a la Iglesia lo que el demonio ha robado en Inglaterra, Alemania, en Francia, en Asia y Palestina, de lo cual quedamos muy obligados a dar gracias a nuestro Señor y trabajar firmemente en esta su nueva. Sin embargo, ninguno de estos autores citados comparará a Lutero con figuras relacionadas con la conquista y evangelización de Cristo,
y más en concreto de Nueva España. Es a la hora de comparar a Lutero con algún personaje partícipe en la gesta americana, que la contraposición primera y más importante que se da es entre Lutero y Hernán Cortés. Al parecer, el primero que hizo la conexión o contraste entre estos dos personajes fue Gonzalo Illescas, en la Historia Pontifical y Católica. En capítulos distintos hace retratos de Cortés y Lutero conectados entre sí por el año de su nacimiento y por el sincronismo en cuanto al inicio de sus actividades, circunstancias estas, según él, fruto de la voluntad y providencia. En ese mismo sentido, el criollo Baltasar de Obregón, en la Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, escrita por el conquistador en el año 1584, libro primero, capítulo 2, declara que Dios dispuso que en el mismo día en que vino al mundo el pérfido Lutero, naciese Hernán Cortés para la conversión y salvación de muchos indios idólatras que estaban ciegos y engañados. Jerónimo de Mendieta, en su obra titulada Historia Eclesiástica Cristiana, escrita entre 1562 y 1596, añade a la comparación antitética en la que los dos personajes son instrumentos en las manos de Dios, Lutero encarnando el mal y Cortés el bien, la que, aludiendo a relevantes figuras bíblicas, se produce entre Cortés y Luis. Nótese, por tanto, la semejanza con la que hace Valadez en su retórica que anteriormente mencioné. Las figuras de Lutero y Cortés son retomadas por el franciscano Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana, escrita entre 1591 y 1612, en medio de una disertación sobre la diferencia entre la herejía y la idolatría, y ya en un ambiente claramente contrarreformista. Por otra parte, la contraposición Lutero-Cortés no es la única que Torquemada introduce en su obra, sino que retomó la figura del franciscano Martín de Valencia y la volvió a colocar antagónicamente en primer plano frente al reformador alemán. Esto nos dice: Martín Lutero comenzó su secta cerca del año de 1517, en el cual año ya también comenzaba la fama del descubrimiento de tierra firme de estas islas. Y no haciendo agravio a la misma historia, podemos decir que si Martín Lutero pervirtió con su falsa y abominable doctrina tantas y tan grandes provincias de gente, Fray Martín de Valencia convirtió a Jesucristo otras tantas y muchas más con su santa y evangélica doctrina. Y si el otro, Martín Lutero con soberbia, como otro Lucifer, derribó a los que lo siguieron, este humilde fraile, comunidad cristiana y profesión de pobreza, dio a estos indios para Cristo, que es el verdadero. Para este autor, por tanto, Martín de Valencia había sido elegido para la conversión y Hernán Cortés para la conquista. No sabemos con certeza si la comparación que hace Torquemada entre Martín Lutero y Fray Martín de Valencia fue tomada de la hecha en el mismo sentido y anteriormente. Lo que podemos constatar es su más que semejanza. Después de contraponer a Martín Lutero con Martín de Valencia, Valadez comparaba, como dijimos anteriormente, la situación de Europa con la de América. Con esto ayudaba a proyectar una doble idea: la de América como escenario distinto de Europa, teatro grandioso donde se harían realidad todas las utopías posibles, y la del viejo mundo europeo, caduco y que se desmoronaba por las sangrientas guerras entre estados causadas por el clima religioso y las ambiciones de sus gobernantes. Por otra parte, para Valadez, Martín de Valencia encarnó todos los valores cristianos. Este misionero recibió el breve pontificio para pasar a Nueva España como superior de los 12. Igualmente presidió la Junta de 1524, en la que se discutió cómo había que destruir la idolatría e implantar la fe en Cristo. En las mismas fechas en que Lutero rechazaba los sacramentos del rito católico en tierras americanas, Martín de Valencia hacía un corpus doctrinal de los mismos y, como fundador de la provincia del Santo Evangelio, los administraba a los. Termino. De lo que les he expuesto hasta ahora podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, Diego Valadez presenta en su retórica cristiana una visión providencialista muy en consonancia con la percibida en ese tiempo sobre el desarrollo de la conquista y evangelización de Nueva España. Los designios providenciales de Dios afectarían por igual a políticos, reyes, emperadores, militares y descubridores, pero muy especialmente a los misioneros que habrían sido particularmente escogidos por Dios para predicar la buena nueva y junto con los conquistadores para preparar la pérdida de tantos pueblos europeos
que se sustraían a la obediencia del hermano pontífice por la incorporación de otros pueblos hasta entonces desconocidos por los cristianos, la teoría de la compensación. Queda claro en los textos valadesianos que la figura del Hernán Cortés es parte importante de esos designios de Dios, medio imprescindible, lo llama Bernardino Sabo, para echar abajo el muro de la infidelidad y abrir la puerta a los predicadores de Santo. En segundo lugar, mientras que otros historiadores y juristas presentan a Hernán Cortés como el instrumento del que se sirve Dios para insertar nuestra fe en palabras de Bernal Díaz de Castillo, a la vez no deja de presentar a los misioneros en un plano de igualdad en la civilización, colonización y evangelización del norte. Hemos podido observar cómo Fray Diego, sin menoscabar la obra del conquistador extremeño, la pone en parangón en todos los ámbitos algo de vida, con la acción evangelizadora y civilizadora. Y finalmente, mientras que otros historiadores y cronistas, que según las propias palabras de Balaguer, son más amantes del premio temporal que del divino, se han dedicado a enaltecer las hazañas de Cortés, incluso en el ámbito religioso y evangelizador. Véase en la contraposición comentada entre Lutero y Cortés, y en la que, como bien se sabe, se hierra al afirmar coincidencias temporales en su vida, como por ejemplo que nacieron el mismo día, para que nuestro fraile, sin embargo, presenta al religioso agustino alemán frente a Martín de Valencia, religioso franciscano español. Uno, mano ejecutora de la acción satánica; otro, boca por la que sale y se entiende la palabra salvadora. Muchas gracias por su atención. Bien, ya es tarde. Si hay una pregunta, máximo dos, que quieran hacer al doctor Chaparro, se puede hacer, pero sí. Casi mejor se acerca porque si no, no se le va a decir. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles, darles la magnífica obra que han realizado, tanto con el Congreso como con la revisión del libro, como con la reivindicación de la figura de Hernán Cortés y de la obra de los conquistadores en América. El hecho de haber estado 5 años destinados a embajada de España en México me ha permitido conocer de cerca cuál es la realidad cotidiana de la unidad histórica de España y de México, y de comprobar que si bien tanto en la España oficial como en el México oficial, como por desgracia hemos comprobado, no se valoran suficientemente esas iniciativas, que se ha dicho, ni en el Congreso hubo presidencia o presencia nacional de autoridades nacionales de la Junta de Extremadura. Sin embargo, a nivel popular, es cierto que en el pueblo mexicano hay una auténtica pasión por España y por los españoles. Por lo tanto, lo que yo quería hacer esta iniciativa es preguntarles o pedirles si saben algún tipo de divulgación de esos contenidos para la gente más joven, a los escolares. Todos los que estamos aquí somos seguramente convencidos de este caso, pero si nuestra juventud no recibe la información correcta, desprovista de las mentiras y las ignorancias de la leyenda negra, es muy probable que no podamos recuperar ese enorme y positivo arsenal de verdad histórica que late entre todos nosotros. Yo hace 2 años tuve la oportunidad en este mismo salón de pronunciar una conferencia llamada Hispanidad, Libertad, Mestizaje y Solidaridad, y creo que esa es la esencia de Hernán Cortés, al que un historiador mexicano, Raúl de Castro, se llama libertador de Mesoamérica. Por lo tanto, hay algún proyecto para divulgar este corpus entre jóvenes y estudiantes. Bien, evidentemente el único papel que podemos hacer desde nuestras asociaciones es lo que estamos haciendo. Es que todo esto que se ha
publicado, todo esto que se investiga, divulgarlo. Y lo estamos haciendo pues, a través de las modestas aportaciones que podemos hacer mediante conferencias, mediante presentaciones de nuevo libro. Ahora mismo el sábado, presentamos en Almendralejo, en Badajoz, la última biografía de Hernán Cortés del doctor Esteban Villa, y creo que ese es el camino, el publicar, pero sobre todo lo que hacen estos últimos historiadores como el doctor Villa, divulgar, porque el que da el conocimiento en la biblioteca o en los repositorios virtuales está muy bien para retroalimentar a los investigadores, pero tenemos que llegar a la juventud. Y evidentemente los programas escolares, los currículos escolares no son proclives a esto, son cada vez más escasos. ¿Alguna otra? No, quería también decir que el Centro Extremeño de Estudios y Comercio por Iberoamérica y ahora la Fundación ha editado alrededor, creo que son entre 8 y 10 cómics de personajes de Iberoamérica destinados a los colegios y a los institutos. Luego ya está la otra labor propia de los profesores y también la labor de los políticos de tratar de introducir dentro de la docencia y dentro de los currículas, pues verdad, la realidad iberoamericana. En ese sentido, ya les digo que nuestra preocupación ya desde el año 92 era precisamente hacer llegar a las generaciones más jóvenes de todo esto, porque si no, vamos a seguir retroalimentando, ¿verdad?, los que estudiamos este tipo de cosas, pero no llegan nunca al conocimiento de los propios alumnos de los estudiantes. Ya hemos publicado bastante, el último que publicamos creo que fue el de los 12 apóstoles de Bernice de Monroy. Hemos también publicado el de La Vuelta al Mundo, también hemos publicado otro. Y Inés de Adolescencia, es decir, distintos cómics encargados a gente muy especializada, que ha recibido premios incluso de cómics, este tipo de cosas. En ese sentido, siempre tenemos que tener la ayuda de los profesores de los centros y de los responsables políticos, como he dicho también, para hacer valer introduciendo que sea concertador dentro de los apretados programas algo sobre Iberoamérica, sobre todo en Extremadura. Bien, pues yo no tengo nada más que agradecer al excelentísimo Ateneo, en la persona de su presidente, las actividades que ha dado para este acto, a la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste por el apoyo que nos dio desde el principio y al final por la publicación, por esta excelente publicación, y a ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias y que sigamos viéndonos y entendiéndonos en estos foros y divulgando sobre todo nuestra historia para el conocimiento de los. Muchas gracias.